Hola chicos, ¿cómo están? Por acá, Aristudibet, su tutora de confianza de recursos naturales. Y hoy vamos a repasar todo lo que es el grupo de los cordados y toda su evolución. Un tema muy interesante y muy importante dentro de todo lo que es la biodiversidad. Bueno, para comenzar, lo primero que debemos hacer es contextualizar y aclarar que todos los cordados, incluidos nosotros, como también los reptiles o los anfibios, son deuterostomados, lo que significa que en el embrión el blastoporo va a originar el ano, al revés de los protostomados, que el blastoporo va a formar la boca. Dentro de todo el grupo de los deuterostomados podemos encontrar el grupo de los equinodermos y el grupo de los cordados. Dentro de la clase de los equinodermos podemos encontrar dos clases. Por un lado la clase asteroidea, que es donde encontramos a las estrellas de mar, y por otro lado la clase equinoidea, que son los erizos de mar. Dentro de esto es muy importante aclarar que en estas dos clases, cuando los adultos tienen simetría radial, voy a adjuntar una foto, en su desarrollo temprano son de simetría bilateral, el cual es una característica muy importante. Además, ellos poseen un sistema ambulacral, lo que significa que tienen canales internos por donde pasa el agua, y tienen osículos de carbonato de calcio, además de hacer metamorfosis. Luego de esta pequeña introducción donde hablamos muy poquito de los equinodermos, ya podemos pasar a los cordados, los cuales tienen 5 características exclusivas, las cuales serían la notocorda, que es un elemento de sostén que se forma por fibras elásticas, además de extenderse por todo el cuerpo, y donde nosotros tenemos vestigios de la notocorda, lo que sería lo que une los cuerpos vertebrales o lo que son los discos invertebrales. También tenemos, los cordados se caracterizan por tener hendiduras faríngeas, los cuales son orificios que tienen la faringe para entrada y salida de agua como alimentos, y además de que alrededor de las hendiduras faríngeas podemos encontrar estructuras que son del sistema circulatorio. Esto es importante porque, por ejemplo, el agua también lleva oxígeno, entonces al tener cercanía con el sistema circulatorio, también se puede hacer filtración. Esta característica de las hendiduras faríngeas es importante porque es lo que da paso posteriormente a lo que son las branquias, por ejemplo, en los organismos acuáticos. Y en nosotros al menos las hendiduras faríngeas solamente quedarán como vestigios. En tercer lugar tenemos lo que es el cordón nervioso dorsal, que en paralelo a nosotros es lo que vendría siendo la médula espinal. Este es tejido nervioso y es un cordón nervioso como tal, hueco, el cual proviene del ectodermo y está localizado dorsalmente. Esta característica es importante porque, por ejemplo, en los artrópodos el cordón nervioso se encuentra en la zona ventral, y en animales más complejos la parte anterior del cordón, o sea la más cercana a la cabeza, da origen al cerebro, al encéfalo y a la médula, y es lo que vendría formando el sistema nervioso central. Por otro lado tenemos la cola postanal, que es una estructura que vendría siendo una elongación del cuerpo y se extiende más allá del ano, por eso es la cola postanal. Esta cola contiene tejido muscular y tejido de soporte, y muchas veces puede ser la fuente de locomoción o es una ayuda para moverse, por ejemplo, en los organismos acuáticos. Luego tenemos el endóstilo o la glándula tiroides, el cual es un surco ventral con las paredes glandulares que se sitúa en la faringe. Y su función es secretar moco para atrapar el alimento, por ejemplo, para capturar el yodo, muy importante para la síntesis de la hormona tiroidea, y como tal producir la hormona tiroidea. Para clasificar a los cordados tenemos dos grupos, el grupo de los protocordados y el grupo de los craneados, donde podemos encontrar dentro de los protocordados el subfilum urocordados y cefalocordados, y en los craneados a todo lo que vendría siendo los vertebrados. Desde el punto de vista sistemático, lo que decimos nosotros que es el grupo de vertebrados, se habla de un subfilo, para aclarar. En la primera parte vamos a hablar de todo lo que son los protocordados, donde por ejemplo vamos a tener al subfilo urocordado, que es donde podremos encontrar al piure chileno. Este es importante porque es un organismo filtrador. Todos los urocordados son filtradores. Y además, las larvas de los urocordados presentan las características de todo lo que son los cordados, y además son de vida libre por una cantidad limitada de tiempo.
Gracias a este organismo, o bueno, todo lo que son los urocordados, actualmente es como podemos entender todo lo que es el surgimiento de los vertebrados. Por otro lado tenemos los cefalocordados, que pareciera ser una especie de sanguijuela aplastada, donde el género Branquiostoma tenemos el principal expositor y se postula como un posible ancestro de igual forma. Por otro lado, en el grupo de los craneados tenemos el subfilo de los más importantes, que es, bueno, el objetivo de este video, son los vertebrados, que aparte de todas las características de los cordados, que son las 5 que vimos anteriormente, los vertebrados se caracterizan por tener un cráneo óseo o cartilaginoso, el cual envuelve a todo el encéfalo, y además de tener un endoesqueleto óseo o cartilaginoso. Se caracterizan además por tener epidermis, lo que vendría siendo originado gracias al ectodermo, y la dermis, originado desde el mesodermo, y además de tener un sistema nervioso central altamente desarrollado. Pero bueno, ¿de dónde vienen los vertebrados entonces? Tenemos una hipótesis, la cual es la hipótesis de Galstan, que dice que el origen de los vertebrados se produce a través de los urocordados, como el piure que hablamos anteriormente. Y esto a través de una teoría, la cual es la del pedomorfismo, donde la etimología de la palabra viene de pedo de niño y morfismo, o sea, forma de niño. Lo que significa, o lo que postula esta teoría, es que los organismos mantienen una forma juvenil que se hace adulto, o sea que básicamente es un adulto pero que parece niño o juvenil. Y esto se hace a través de otro postulado, que es la neotenia y la madurez sexual prematura. Por una parte, la neotenia explica que un organismo ya adulto puede verse con forma de niño debido a que mantiene todas las características fisiológicas de lo que sería la forma juvenil, pero de todas formas sigue siendo adulto. Dentro de todo lo que es el subfilo vertebrados tenemos dos superclases, la superclase Agnata y la superclase Gnatostomata. Dentro de estas dos superclases podemos encontrar el grupo de todos los peces, donde dos clases están dentro de la superclase Agnata y las otras tres clases están dentro de la superclase Gnatostomata, pero todos son peces. Y este vendría siendo un grupo polifilético. Dentro de la superclase Agnata, como dijimos, tenemos dos clases de peces, solamente esas, donde encontramos la clase Myxini y la clase Petromyzontida. Estos peces se caracterizan por ser ciclóstomos, lo que significa que su boca es de forma redonda y además no tiene mandíbula. Un individuo ejemplo de estas clases podría ser Myxine glutinosa. Y luego, en la superclase Gnatostomata, podemos encontrar en primer lugar la clase Chondrichthyes, la cual se compone de otras subclases, las cuales son la Elasmobranchia y Holocephali. En la subclase Elasmobranchia podemos encontrar todo lo que son los tiburones o pinta roja y las mantarrayas. No tienen esqueleto óseo porque este es cartilaginoso. Y luego en la subclase Holocephali podemos encontrar, por ejemplo, a los pejegallos. Otra clase vendría siendo la Actinopterygii, la cual son osteoisties porque tienen un esqueleto óseo, a diferencia de la clase anterior. Son peces más recientes y ahí es donde podemos encontrar la merluza, el salmón, el róbalo, etc. Una característica importante de estos es que tienen aletas con espinas y sus aletas además son radiadas. En tercer lugar tenemos la clase Sarcopterygii, la cual el nombre viene desde sarco, lo cual significa músculo. Tienen un esqueleto óseo, sus aletas son lobuladas y además son estructuras homólogas a nuestros brazos. Tienen más carnosidad, por eso su nombre, y además tienen un componente óseo de sostén, el cual no tenían los peces anteriores. Luego terminando con los peces, pasamos a lo que es la clase Amphibia, el cual es un eslabón muy importante dentro de la evolución porque son el paso de la vida acuática a la vida terrestre. Los anfibios pueden estar en ambos ambientes, pero, por ejemplo, tienen una debilidad, lo que significa que su piel es glandular, lo que la hace mucho más delicada.
incluso en algunas especies que en su piel contienen veneno. Los anfibios también se caracterizan por respirar por la piel, pero además tienen pulmones. Y además hacen metamorfosis porque pasan de huevo a renacuajo a adulto. Y además son ectotermos. Esto significa que no pueden regular su temperatura corporal y dependen de la temperatura del ambiente. Un punto importante dentro de su característica de que respiran por la piel es que ellos están muy afectados actualmente por el cambio climático. Otra característica de los anfibios es que tienen un corazón tricameral, donde podemos encontrar un ventrículo y 2 aurículas. Los anfibios se postula que vienen del Eustenopterón, el cual es uno de los primeros peces de aleta lobulada que existió en el periodo pérmico aproximadamente. Después pasó al Acanthostega, el cual tiene estructuras muchísimo más definidas y teniendo todas las características de lo que conocemos como anfibio. Pero este es un eslabón perdido porque se extinguió. Sobre estos crecieron los lisanfibios, que serían los anfibios que conocemos actualmente. De todas formas, hay otro eslabón perdido, el cual es sumamente importante porque es el Tiktaalik rosea. Es mitad tetrápodo y mitad pez, del cual se tienen registros fósiles. Este organismo esta especie vivió en un periodo de cambio en la Tierra muy importante porque era uno de los procesos de extinción. Este periodo fue muy importante porque el acceso al agua era muy variable, por lo cual las distintas especies tuvieron que adaptarse y comenzar a moverse. Y es por eso que comenzaron a salir del agua. Y es para esto que era muy necesario que tuvieran pulmones. Y es aquí donde nosotros podemos enfatizar en el Tiktaalik, porque se podría decir que esta especie comenzó a colonizar la Tierra saliendo del agua. Y de todas las especies extintas de la era paleozoica, que por ejemplo derivan del Sarcopterygi, son los lisanfibios, los que nosotros podemos conocer hoy día e identificar como los actuales anfibios. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar las cecilias, las salamandras y los sapos o las ranas. En Chile, nuestro país, la mayoría de los anfibios que tenemos son del orden Anura. Y una de sus características es que pueden poseer glándulas de veneno, como las ranas dardo que se encuentran en Colombia. Y son ranas muy peligrosas y que se han usado históricamente para cazar. La herpetofauna chilena, que es toda la biodiversidad de anfibios que tenemos en Chile, tiene un grado muy alto de endemismo, lo que significa que la mayoría de las especies de anfibios que tenemos acá son endémicas, lo que significa que solamente se encontrarían en esta parte del mundo y en ninguna otra. Esto es una característica por una parte muy linda, pero por otra parte muy peligrosa, porque si es que, actualmente tenemos un problema muy grande de que se están destruyendo muchos hábitats naturales de distintas especies, y en el caso de los anfibios, si sus hábitats se ven afectados, estos se van a comenzar a extinguir y es terrible porque, como estábamos hablando recién, estas especies solamente se encuentran en esta parte del mundo y en ninguna otra. Por tanto, si se extinguen acá, se van a extinguir de absolutamente todo el mundo y no los podremos volver a encontrar nunca más. Una especie muy importante sería la ranita de Darwin, la cual es muy especial porque es de la orden Anura, pero tiene una característica muy específica, que es que los renacuajos son cultivados, por así decirlo, en el saco bucal, y lo hace el macho, no la hembra. Por otro lado, tenemos otras especies chilenas, como por ejemplo Hilorina sylvatica, la cual habita la cordillera de Nahuelbuta y los bosques templados, además de ser una especie arborícola y que rara vez se encuentra en los suelos. Por tanto, es muy importante preservar los distintos tipos de ecosistemas, porque en el caso, por ejemplo, de Hilorina sylvatica, si es que, por ejemplo, con los incendios forestales, se reduciría la cantidad de vegetación de árboles o arbustos que tienen ramas como más altas, y esta especie se vería directamente afectada porque ella no vive en el suelo, vive entre las ramas.
En la región de Valparaíso y más que nada la zona centro tenemos a Pleuroderma taul, que es muy conocido como el sapito de 4 ojos, además de Alzodus nodosus. Tenemos también otros ejemplos como la ranita antifaz, la cual se puede observar en quebradas, en ríos, en arroyos e incluso en el estero Marga. Además, tenemos otro ejemplo que sería el sapo de rulo o Rhinella arunco, el cual también se puede encontrar en nuestra región. Un dato que les puedo dar también es que acá en la quinta región hay un grupo que se llama Proyecto Anfibia, el cual se dedica fervientemente al estudio de todo lo que son los anfibios. Ellos también en su página de Instagram comparten muchísima información sobre todo lo que son los anfibios y bueno, si al menos les gusta igual aprender sobre ellos, yo les invito a seguirlos porque los chicos son secos en todo lo que hacen. Pasando a otro tema, tenemos el clado amniotas, que están dentro de los tetrápodos, pero son distintos a los anfibios porque, aunque ambos se reproducen por huevos, el huevo de los anfibios no tiene cáscara ni tampoco tiene amnios, que es la principal característica del clado de los amniotas. Este es un eslabón sumamente importante desde el punto de vista evolutivo, porque esto significa que los reptiles que están dentro del clado amniotas ya pueden prescindir del agua para reproducirse. Porque los anfibios, por ejemplo, necesitan reproducirse dentro del agua. Sus huevos no pueden sobrevivir fuera, pero los reptiles ya pueden hacerlo así. Bueno, y como ya estamos hablando de los reptiles o los saurópsidos, en primer lugar, la característica más importante es que tienen huevo amniótico y cáscara. Esto para poder proteger sus huevos y producirse de mejor manera. Algunas especies de igual forma se pueden reproducir de forma vivípara porque el huevo eclosiona en el útero, no en el ambiente. Pero igual tienen características en común como los anfibios porque también son ectotermos. Pero de igual forma, a pesar de tener características en común, tienen otras muy distintas porque, por ejemplo, los anfibios tienen una piel muy sensible, como suavecita, como húmeda también. Y los reptiles, por su parte, tienen una piel dura y tienen escamas. Su corazón también, por su parte, es tetracameral. Y es un poco confuso porque también tiene aberturas en el tabique interventricular y permite el paso de sangre de un ventrículo a otro. Y bueno, ¿por qué les digo que es confuso? Porque de esta forma su corazón, que tiene 4 cámaras, se comporta como si tuviera solamente 3 cámaras. Pero en verdad tiene 4, así que es un punto muy importante, a diferencia de los anfibios, que en verdad su corazón sí tenía solamente 3 cámaras. El único grupo que se abstiene de esta regla, por así decirlo, serían los cocodrilos, porque ellos tienen un corazón estrictamente tetracameral, al igual que nosotros, ellos no tienen abertura. Bueno, y además los reptiles tienen una sistemática compleja porque muchos están extintos, como por ejemplo lo que es la subclase anápsida. Pero de todas formas la clase más importante es la diápsida porque ahí es donde podemos encontrar la mayoría de los reptiles que conocemos hoy en día. Además, dentro de este se puede encontrar también el superorden Lepidosauria, donde podemos encontrar por ejemplo los lagartos, las lagartijas, las serpientes y anfisbénidos, que son como serpientes ciegas, dentro de todo lo que es el orden Squamata. También tenemos otro orden que es el Sphenodonta, donde podemos encontrar las tuátaras, que son animales que viven en Nueva Zelanda. Este grupo es muy importante porque al menos esto es un dato que les doy yo, es uno de los animales más cercanos a los dinosaurios que podemos encontrar hoy en día. Bueno, y hablando de los reptiles, obviamente tenemos que centrarnos en todos los reptiles que se encuentran acá en nuestro país, en Chile. Y dentro de la orden Squamata encontramos la familia Liolemidae, que al igual que los anfibios, las lagartijas son sumamente endémicas. Y además es muy importante porque el 70% de la taxa de reptiles acá en Chile pertenece a este género, al género Liolemus. Dentro de la región, en la región de Valparaíso, podemos encontrar varios Liolemus, donde tenemos, por ejemplo, Liolemus tenuis, que es
de las más comunes, diría yo, donde el macho se caracteriza por tener varios colores, que son las típicas lagartijas que podemos encontrar en nuestros jardines, que son así como entre celestes, verde y varios colores. Pero la hembra de esta misma especie es solamente marrón. Los que vemos de colores son siempre los machos. También tenemos por otro lado a la Liolaemus nitidus, la cual la podemos encontrar mayoritariamente en el cerro, no es tan cidardina, por así decirlo. Y tenemos también la Liolaemus lemniscatus, la cual tiene bandas laterales y dorsales, que son su principal característica. Además tenemos al Liolaemus chilensis, que es como el lagarto león que le dicen, la Liolaemus pictus, que se encuentra en el bosque templado, la Liolaemus zapayarensis, que tiene una distribución bastante acotada, porque, bueno, como le dice su nombre, se encuentra en toda la parte que es Zapallar, y además es hermana de la especie que es muy importante, al menos dentro de nuestra universidad, la Universidad Viña del Mar, porque es la especie que ha descrito en estos últimos años el doctor Ricardo Campos, nuestro docente de la asignatura de biodiversidad. La especie que él describió se llama Liolaemus carezae y como les estamos hablando ahora, comparte mucha genética con lo que es la Liolaemus zapayarensis. Y por eso ambas especies son muy importantes, además de su alto nivel de endemismo. Luego tenemos el género Phimaturos, que son los lagartos de la Patagonia, donde su distribución solamente se acota a lo que es la Patagonia argentina y la Patagonia chilena. Luego, dentro del orden Squamata, igualmente tenemos a la familia Tropiduridae del género Microlophus, que son todos los lagartos, por ejemplo los corredores del norte. Ellos viven entre las piedras del norte grande y de las especies más reconocidas es el Microlophus atacamensis, el cual es muy importante actualmente porque nuestro laboratorio de biodiversidad, nuestra compañera Josefa Borkowski, se ha dedicado a estudiar el Trypanosoma cruzi dentro de estos lagartos. Luego tenemos otra familia que es la Leusauridae, que son los gruñidores del bosque. Tenemos dos géneros, por ejemplo el Diplolaemus y Pristidactylus, donde por ejemplo Pristidactylus torquatus solamente se encuentra en los bosques templados y todos son endémicos. Luego tenemos otra familia que es la Teidae, donde encontramos la iguana chilena del género Calopistes, la cual se caracteriza por tener lengua bífida, como la típica caricatura de las serpientes con lengua bífida, y son depredadores alimentándose de otras lagartijas, además de vivir bajo las piedras en la cuarta región y otros lugares también del norte. Por otro lado tenemos la superfamilia Colubroidea de la familia Dipsadidae, donde tenemos en Chile dos especies emblemáticas, la culebra de cola larga y la culebra de cola corta, las cuales serían Tachymenis chilensis y Philodrias chamisonis. Estas, como su nombre lo indica, se diferencian por la cola y por una banda dorsal, ya que la banda de la culebra de cola corta es más clara. También una menos conocida es la Hydrophis platurus, que es una serpiente marina altamente venenosa y que se encuentra solamente en Isla de Pascua. Y también, bueno, hay otros tipos. En Chile es bien sabido que tenemos una biodiversidad muy variada de muchas especies, pero las demás por ahora no son tan relevantes. Por otro lado tenemos el orden Testudines, que es donde vamos a encontrar las tortugas. Y que, por ejemplo, en los mares chilenos podemos encontrar especies como la tortuga laúd, la tortuga cabezona, la tortuga golfina o la tortuga verde. No son endémicas porque las tortugas nadan y se pueden trasladar a otros lugares porque ellas van migrando. Bueno, y una parte un poco más triste es que tenemos un apartado de las especies en peligro de extinción, que como se dijo antes, la fauna en Chile, tanto como de anfibios como de reptiles, al ser altamente endémicas son muy fáciles de amenazar, por tanto muchas ya están en peligro de extinción. Algunas de estas especies serían la Liolaemus gravenhorsti, Liolaemus confusus, Liolaemus curicensis, Liolaemus christiani y las especies del género Phimaturos, además del género Pristidactylus
y Liolaemus picunche, que se encuentra en los cerros de la región de O'Higgins, además de la especie descrita por el profesor, que sí, tristemente está en peligro de extinción. Bueno, y finalmente les dejo un cuadrito resumen donde en lo más grande encontramos a todos los cordados, los cuales se dividen en protocordados con sus dos respectivos subfilos, y en craneados, donde vamos encontrando cada vez cuadritos más chicos donde tenemos las superclases agnatos y natos tomatos, y dentro de cada uno, bueno, los cuadritos se van achicando y se va correspondiendo a las especies más recientes de la misma forma. Bueno, y espero que este resumen les haya servido para entender toda la evolución de los cordados, llegando hasta lo que son los reptiles, y que sepan que lo más importante, en primer lugar, son las 5 características de todos los cordados, o sea que si un cordado no cumple con esas características, simplemente no es cordado. Se las tienen que saber, ojalá de memoria, porque es muy importante dentro de lo que es la evolución. Y además los eslabones, como por ejemplo el Tiktaalik, que también han sido muy importantes de lo que fue el paso de la vida acuática a la vida terrestre. Bueno, si este video igual les gustó, espero que lo puedan compartir con sus compañeros, que igual quizás les puede costar el ramo, y mucho éxito en este fin de semestre. ¡Nos vemos!